La locura de algunos dirigentes nos llevó a una época en la que hubo la posibilidad de no tener ni luna ni tierra, por la posible colisión de ambos cuerpos celestes. Es un poco la impresión que Sí. es la percepción de muchos científicos de que está todo tan finamente ajustado Sí. hasta el punto de que habría sido colocada justo en el sitio en el que se encuentra, de manera tal que haya dado la posibilidad al florecimiento de la vida en la Tierra, porque, repito, es el sistema Tierra-Luna la posibilidad de que existan este tipo de objetos cósmicos que coloquialmente o que se ha dado por llamar agujeros de gusano. Esto fue como parte de un programa de instalación de bases militares en la Luna. Señor Monteagudo, ¿qué tal se encuentra? Bienvenido y muchas gracias por asistir otra vez aquí a brindarnos una de sus charlas tan interesantes. ¿De qué tema nos va a hablar hoy? Muchísimas gracias, Diego. Bien, con un poco de lluvia hoy, pero bien, animado. Gracias por la oportunidad de estar en tu programa, en Hijos del Sol. Un saludo, un abrazo fraternal para todos los seguidores de Hijos del Sol. Hoy, pues, tenemos un programa gourmet, un programa a la luz de la desclasificación de una serie de documentos, una desclasificación que fue solicitada hace varios años y que llega ahora precisamente por el trabajo de divulgación o como parte del trabajo de divulgación que estamos haciendo durante los últimos meses y años. Llega ahora la desclasificación de esta documentación muy voluminosa que habla de cómo el programa secreto del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en aplicación de su sistema de armas avanzadas aeroespaciales, es decir, para utilizarlas en el espacio, propone el uso de armas nucleares en la Luna, ni más ni menos. Algo que ya hicieron en el pasado, llevar explosivos atómicos a nuestro satélite, pues ahora sale a la luz y está digamos muy relacionado con la actualidad del programa espacial lunar de la actualidad, que pretende precisamente el emplazamiento de dispositivos nucleares en la Luna para poder pues hacer experimentos allí. Y en este sentido es importante que la opinión pública mundial, cada quien en su sitio donde se encuentre, conozca de esta posibilidad, porque es un riesgo muy grande el uso de explosivos nucleares con la potencia que tienen. Representó un grave riesgo para la vida en la Tierra en el pasado, porque entre otras cosas se planificó, esto fue como parte de un programa de instalación de bases militares en la Luna, que es el que ha sido a la postre descubierto como el verdadero objetivo de las misiones lunares Apolo y de las misiones soviéticas a la Luna de los años 60 y 70, que era ese, la opinión pública mundial debe saber, los amigos que nos siguen tienen que saber que el programa lunar tenía un componente informado al público, que era el político del interés por obtener un rédito político, un beneficio político de la llegada del ser humano a la Luna, sobre todo de ser la primera nación en llegar a la Luna. Había ese interés político,
pero que detrás de eso había un acuerdo entre Kennedy y los militares, por ejemplo, el alto mando militar, y el acuerdo era, y también lo era en la Unión Soviética de la época, por otro lado, instalar rampas de lanzamiento de misiles dirigidos a objetivos en la Tierra. Y por ese acuerdo en llegar a la Luna, pero además de eso, tomar las primeras posiciones en el satélite de la Tierra para emplazar allí las rampas de lanzamiento de misiles atómicos que iban a ser dirigidos a objetivos en la Tierra. Ese fue digamos, el trasfondo oculto del programa espacial lunar, tanto de NASA como de la Unión Soviética, en los albores, en los comienzos de la era espacial. Y ahora, pues lamentablemente parece que estamos ante una reedición de los errores del pasado y la opinión pública debe estar muy atenta porque está en juego la estabilidad de la vida en la Tierra. Qué interesante, señor Pierre. Se me viene a la cabeza, cómo no, el famoso documental del Mirlo Rojo de JJ Benítez, que ya, no de esta manera, pero ya en su día se dio a conocer una historia de que se habían utilizado armamento en la Luna, disfrazado de novela y de ciencia ficción, ¿no? Como es el Mirlo Rojo, pero la información es la misma. Me acuerdo de unos vídeos atrás que usted dijo que tuvieron un problema en el departamento de carga del Apolo. Y me gustaría que recordara que me lo volviera a explicar, por favor, porque me parece que es muy importante para que la gente entienda que es que esto ya ha pasado. Sí, es que esto ya ha pasado. Yo no sé si recuerdan la famosa frase, Houston, tenemos un problema. Pues bueno, el problema ellos, por supuesto, lo contaron de la forma que creyeron conveniente contarlo, como casi todas las cosas. Pero el problema es que en ese compartimiento de carga llevaban lo que podemos llamar una pequeña bomba atómica, un arma táctica de baja intensidad. Y que por razones que para explicarlas en profundidad deberíamos dedicarle digamos, un programa específico y aparte, simplificando mucho decir que el vacío del espacio en el entorno donde se produjo la explosión de algún modo protegió a los astronautas y los materiales de los que estaban hechos, materiales de los cuales desconocemos casi todo, la cápsula, el módulo de comando, pues soportaron la explosión, que no fue ni mucho menos con la intensidad de lo que hubiese sido de haberse producido en la Tierra, porque el espacio circundante actuó de manera protectora y disipó la onda expansiva o absorbió parte del impacto de esa explosión, de ese pequeño artefacto nuclear que llevaban a la Luna. Y esto está muy bien explicado en la documentación a la que he tenido acceso, y como está muy bien explicado negro sobre blanco, no hay vuelta de hoja. De hecho, la información explica que los científicos de NASA se preguntaban cómo habían hecho los militares para introducir en ese vuelo espacial, en el Apolo 13, cómo habían hecho para introducir esa pequeña bomba atómica sin que ellos, los científicos, se hubiesen dado cuenta. Y entonces ellos mismos se preguntaban, bueno, ¿será que la han introducido dentro de un robot perforador? Los robots que llevaban a la Luna para luego perforar en la corteza lunar. ¿O será que ese artefacto lo introdujeron en una pequeña, pues una cosita muy pequeña, dentro de una especie de caja, simulando ser una caja de herramientas? Bueno, Diego, amigos y amigas de Hijos del Sol, los científicos de NASA se preguntaban, ¿dónde
los militares metieron ese artefacto que ha causado esta explosión, y que la explosión se produjo porque no habían asumido que la naturaleza de la materia atómica tiene un comportamiento distinto en el espacio al que tiene en la Tierra, y que si bien en la Tierra se puede almacenar las pequeñas o las grandes bombas atómicas por tiempo indefinido y no generan una reacción espontánea ni se ven influenciadas por el ambiente que rodea a los lugares donde están guardadas esas bombas, en el espacio es distinto. Y cuando la nave, cuando en este caso Apolo 13, se aproximó al ámbito de influencia gravitatoria, cuando entró en el ámbito de influencia gravitatoria de la Luna, tuvo una reacción inesperada que produjo la detonación del artefacto. Increíble, ¿eh? Es que es increíble. Me parece que la realidad supera la ficción. Y esto es lo que venimos diciendo aquí. No nos dejemos engañar por la NASA, porque es un brazo militar de científicos astroespaciales, vale, pero no deja de pertenecer al ámbito militar, porque la NASA, hay científicos, pero está militarizada completamente. Si aún en la actualidad funciona, digamos, bajo un régimen militar, con la presencia de altos militares de las diferentes fuerzas que tienen oficinas permanentes allí. Digamos que era aún más acentuado durante la época del programa lunar Apolo, la presencia militar en NASA, que luego han transferido algunas competencias y las han transformado en el programa espacial secreto estadounidense. Ese programa que precisamente vertebra y da origen y lugar a la nueva rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que es la Fuerza Espacial o Aeroespacial. Bueno, pues esa fuerza, quizá algunas competencias en materia de Fuerza Aeroespacial han sido transferidas a otras entidades gubernamentales como DARPA, que se dedica a eso, al desarrollo de sistemas de armas avanzados para utilizarlos en el espacio. Bueno. Sí, si me permite un momento, señor Monteagudo, creo que hace 2 años leí la noticia de que Macron lanzó satélites armados a la estratosfera. Y de esto hace 2 años. Y yo me pregunté, ¿para qué querrán satélites armados? Pues porque ahí arriba es el nuevo frente que hay abierto. Aquí en la Tierra está casi todo repartido menos el fondo marino, que es lo que queda. Pero claro, es que yo siempre digo lo mismo, es que vamos mal. Es que vamos al espacio o intentamos ir con la misma actitud que tenemos aquí en la Tierra. O sea, conflicto, minería, explosiones nucleares en la Luna, porque esto es alucinante. Y la Luna es muy extraña, señor Monteagudo. Bueno, controla los mares, también controla el cuerpo, también hay un montón de factores que alteran a los mamíferos, tanto la Luna como el Sol. Y jugar con esto, ¿cuánto de cerca hemos estado de irnos al garete? Oh, muy cerca, muy cerca. La gente no se ha dado cuenta, pero en el siglo XX se hicieron tantas más potentes y con la detonación de artefactos más potentes en cada ocasión, al final más de 1000, entre 1000 y 1200 pruebas nucleares que hicieron las diferentes potencias en el siglo XX, al final lograron alterar la inclinación del eje terrestre y se suspendieron esas pruebas nucleares, no porque quisieran los dirigentes dejar de hacer esas pruebas, sino porque se estaba afectando de tal manera la inclinación del eje terrestre que cabía la posibilidad incluso de que la Tierra se saliera de su órbita alrededor del Sol, se moviera un poco más, de haber sido un poco más acentuada
digamos, la rotura del equilibrio frágil que existe en la Tierra en su órbita alrededor del Sol, pues de haber continuado con las detonaciones nucleares, el impacto de las ondas expansivas sobre el núcleo terrestre, cabía la posibilidad incluso de que en un momento dado pudiese llegar a estallar el núcleo. Y se estuvo cerca de esa situación, y fue por el motivo por el cual los dirigentes decidieron esa moratoria o eliminar o acabar con esa serie de pruebas, porque ciertamente la vida sobre la Tierra corría un serio peligro. Sí, bueno, creo que fue el inventor de la bomba atómica que justo cuando hizo la primera explosión, creo que recitó una frase del Majábharata, que es, y aquí estoy, ahora soy el destructor de mundos. Es que estas armas no tenemos noción de lo que puede llegar a ser, que haya algún tipo de variación a grande escala en la Tierra, ya sea magnética o sea lo que sea. Es que estamos siempre pendientes de un hilo, señor Monteagudo. Sí, el equilibrio de la vida de todos los seres vivos que habitan en la Tierra es frágil. Y la vida en la Tierra depende también de que la Luna haya estado en el sitio donde se encuentra. Es decir, si la Luna fuera un poco más grande o un poco más pequeña, si estuviera más cerca o más lejos del punto que ocupa actualmente con respecto a la Tierra, pues sería seriamente alteradas las posibilidades de los seres vivos en todo el planeta. De manera tal que el equilibrio de la vida de todos los seres vivos que están en la Tierra es muy frágil con respecto a cualquier cosa que se haga en este sentido en la superficie de la Luna, como sería eventualmente lo que los nucleares, para poder acceder a las materias primas del interior de la Luna. Y en estos documentos desclasificados dice específicamente que a través de esos túneles o a través de ese túnel que querían abrir en dirección al centro de la Luna, eso les iba a permitir extraer ciertos metales ultraligeros de los cuales he hablado en la obra literaria, a los cuales podemos resumir en una serie de materias primas con propiedades exóticas, con capacidades muy interesantes, como la de ser metales ultraligeros. Se habla en los documentos del orden de hasta las 100.000 veces más ligero que el acero, pero prácticamente con irrompible o con la misma fuerza o mucho más fortaleza, mucha más resistencia que el propio acero, pero infinitamente ultraligero. Bueno, recordar, Diego, amigos, que en la Luna hay muchas riquezas que, aunque se ha dicho que era simplemente minerales, y entre ellos muchos minerales que no se conocen todavía, de los cuales no se ha dado información a la opinión pública, que eso ya se descubrió en la época de las misiones Apolo, que tomaron muestras de tierras raras, lo que podemos denominar como tierras raras, o minerales con propiedades interesantes, exóticas, que luego de aleaciones y superaleaciones que se utilizan fundamentalmente en la industria aeroespacial y en la industria militar. Qué interesante. Si me permite un momento, los últimos estudios sobre la Luna arrojaron que creo que era más de un 70% de la Luna, o sea, no tiene nada que ver con la Tierra, tanto geológicamente como en minerales, o sea, solo hay un 30% de parentesco entre la Tierra que hay aquí en el planeta Tierra y lo que hay en la Luna. Esto puede ser motivo de una guerra o de un conflicto por la minería espacial en un futuro, si es que llegamos a esa tesitura.
Desde luego que ya está en proceso la repartición de la Luna entre las superpotencias espaciales. Los que a día de hoy ya tienen la capacidad de enviar misiones tripuladas a la Luna y de establecer allí proyectos de minería para la extracción, precisamente la idea de emplazar la logística necesaria para ensamblar los artefactos nucleares en la misma superficie lunar, para tenerlo allí a disposición continuamente y poder ir detonando para abrir túneles de extracción de las materias primas que allí se encuentran, que son muy valiosas y muy diversas. Y entonces eso podría dar lugar, en principio intentarán llegar a acuerdos para repartirse las zonas de explotación minera en la Luna, pero podría, por supuesto, podría dar lugar a conflictos entre las potencias involucradas en esa repartición de los importantes recursos que hay en la Luna. Entonces, probablemente de los enfrentamientos que se vayan a producir no tendremos noticias, pero estaremos atentos, por supuesto, a los indicadores que en la Tierra nos pueden venir a decir que hay problemas en el espacio, que son mucho más habituales. Los enfrentamientos en el espacio son bastante más habituales de lo que creemos. Wow, qué interesante este tema. Qué interesante. Es que, y le tengo que hacer esta pregunta, señor Pierre. En la Luna levanta mucho misterio. La Luna es exótica, la miramos cuando estamos perdidos. Hay gente que se queda verdaderamente embelesada mirando la Luna. Y también hay que decirlos, hay factores negativos que, bueno, hay gente, en el País Vasco, por ejemplo, se dice que si te quedas mucho tiempo mirando la Luna te vuelves loco. Es un refrán muy antiguo. Los astronautas, ellos sabemos que tienen sesgada la información, pero con el Apolo 13, estas conversaciones que hay entre astronautas, que se filtraron unos audios de unas luces en la Luna, de todo esto, ¿se ha desclasificado algo? ¿Algo verdaderamente importante, señor Pierre? No han informado prácticamente de nada. Lo llaman, en la NASA de la época lo llamaron silencio informativo. Silencio informativo. Sí, silencio informativo, es decir, establecían que sobre todo ese tipo, sobre todos esos hallazgos, sobre esos descubrimientos que hicieron las tripulaciones del programa Apolo, cuando estuvieron sobre la superficie lunar, los astronautas, sobre todo eso corrieron un manto de secretismo, de ocultación de la mayor parte de las informaciones y lo llamaron silencio informativo. Originalmente en NASA decían que sería durante un periodo de 25 años y que después empezarían a dar a conocer en el mismo orden cronológico en que se habían producido los descubrimientos, los darían al cabo de 25 años, los darían a conocer, pero sobre eso prácticamente no ha salido a la luz prácticamente nada. Bueno, tenemos las conversaciones. Es que las conversaciones entre los astronautas es que lo dicen todo para ojo de buen entendedor, porque incluso es que lo tengo memorizado. Incluso hay un momento que le dan una directiva al astronauta como diciendo, ya sabemos lo que está viendo, cambie a DEFCON 2 o sea, que se volviera para la base, vaya, que ya sabían lo que estaban viendo. Que utilizara otro canal privado de comunicación. Correcto. Para que no hubiese la posibilidad de que las comunicaciones entre el astronauta y la Tierra fueran, digamos, fueran interceptadas y se pudiera conocer que probablemente lo que estaba viendo puede ser en parte lo que se dijo sobre la observación de expresiones del fenómeno OVNI, pero ojo, quiero llamar la atención ahora que también las tripulaciones de las misiones lunares, particularmente Apolo 11, pudo presenciar
los restos de una misión soviética accidentada, estrellada en su vuelo directo a la Luna. Wow. Entre esos restos, entiendo que es muy posible que los astronautas del Apolo 11 que descendieron a la superficie lunar hayan visto las escafandras de los cosmonautas soviéticos que luego de terminar su trabajo y de agotar sus recursos desarrollando la misión para la cual fueron enviados, lamentablemente quedaron allí en la superficie lunar. Uf. Porque no había modo de viaje de vuelta. Dado que su nave en un vuelo directo, que técnicamente no se sabe por qué lo hicieron, más bien un vuelo, una especie de vuelo de ida sin retorno, casi un vuelo kamikaze, que no se sabe si por suerte o por fatalidad esos 3 cosmonautas, pues a pesar del impacto de la nave cuando se estrelló contra la superficie lunar, quedaron con vida y desarrollaron su trabajo, es decir, antes de una muerte inevitable, desarrollando el trabajo de la misión que se les había encomendado, y luego es muy probable que hayan quedado tendidos esas escafandras conteniendo el cuerpo de esos respectivos cosmonautas. 3 en total murieron. Vaya, increíble, señor Pierre. O sea, es que nos tenemos que preguntar cuánto sabemos, en realidad. Pues, no sabemos nada. Prácticamente nada. Nada. Y de allí que en algunas oportunidades, y lo voy a volver a solicitar ahora respetuosamente, cómo desarrollaron el trabajo que les fue encomendado y cómo murieron, agotaron sus recursos cumpliendo con su nación. Eso es determinación. O sea, eso es la determinación del individuo. Creo que ha habido varios intentos. Yo he escuchado también por internet un audio filtrado de una astronauta rusa que el módulo se incendió en la entrada de la Tierra, entrando. Y la mujer murió calcinada. Y lo único que se filtró fue el audio y era aterrador. Es que en aquella época, con esa obsesión de ser de un lado y de otro, de ser los primeros en llegar a la Luna, desarrolladas, que no ofrecían las condiciones imprescindibles de seguridad para los tripulantes de esas misiones, y hay que decir que el programa espacial secreto de los soviéticos nunca informaba sobre el éxito de una misión hasta que no había terminado la misión. Y esto era así, lo hacían así, porque si la misión fracasaba y si en el vuelo espacial un buen número. Sí, un buen número. Si me permite que le comente un artículo que leí hace poco, que es que la Luna ha variado su órbita. La ha variado y se puede contrastar. Esta noticia es completamente real. No sabemos el motivo, pero bueno, yo recuerdo que los científicos pusieron el canto en el cielo, por decir así, porque es que no sabemos el motivo todavía, pero ha cambiado ligeramente su órbita. ¿Cree que esto puede ser por algo que están haciendo ahí arriba? Que últimamente es que está muy rara la Luna. Yo no sé si soy yo, pero de verdad que yo la observo bastante, incluso con el telescopio y todo, y con una cámara, con una P900, que tiene un zoom que es alucinante. Y de verdad que la Luna es rarísima, señor Pierre. Me permitirá que le diga que es un astro muy raro. Es un satélite muy raro, es muy grande en comparación con otros satélites de otros planetoides. Tiene 2 gravedades. Puede que incluso sea hueca. O sea, la Luna es extrañísima. Sí, hay que reconocer que da la impresión de que hubiese sido colocada en el sitio donde se encuentra, me refiero a la Luna. Es un poco la impresión que sí. Es la percepción de muchos científicos de que está todo tan finamente ajustado sí. hasta el punto de que habría sido colocada justo en el sitio en el que se encuentra
de manera tal que haya dado la posibilidad al florecimiento de la vida en la Tierra, porque, repito, es el sistema Tierra-Luna, es un sistema donde interactúan en torno a un centro de gravedad común, un centro de masas común, y es un sistema que rige un equilibrio muy frágil que afecta, el equilibrio del sistema Tierra-Luna afecta a todos los seres vivos en el planeta Tierra. Y por eso hay que decir que la capacidad de absorber el impacto de detonaciones nucleares sería más bien pequeña. Si vemos que como consecuencia de fenómenos físicos se puede producir esa desviación en la órbita lunar que estás comentando, Diego, con tanto más razón hay que decir que si se llevasen a cabo esas detonaciones de explosivos nucleares que son potentísimos en la superficie de la Luna, eso podría alterar seriamente posibilidad a la vida en la Tierra, sino podría alterar seriamente la órbita misma de la Luna en torno a la Tierra, e incluso la órbita que describe en conjunto con la Tierra, y eventualmente ser alterada de tal modo que las consecuencias son absolutamente impredecibles y letales para todos los seres vivos en la Tierra, que me refiero no solo a los seres humanos, a la humanidad, sino a las plantas. Se verían afectadas las plantas, los animales, absolutamente toda la vida en la Tierra. Es increíble porque estos temas son de ciencia pura, pero mezclada. Yo he leído textos antiguos de los griegos que mencionan que antes no había luna en el cielo. Por eso se llama Selene, porque ellos le pusieron el nombre. Hay pueblos en África que las narrativas cuentan que no había luna en el cielo. Es que es muy interesante todo esto y verdaderamente desconocemos tanto. Quizás... Muchísimo. Por ejemplo, Diego, amigos de Hijos del Sol, en estos documentos que han sido desclasificados ahora y que han sido leídos y analizados, que ha sido publicada sobre el uso del desarrollo de estos sistemas de armas aeroespaciales y su utilización o la utilización de armas nucleares en la Luna. También ha salido a la luz, por ejemplo, que esta organización gubernamental invirtió millones de dólares en el desarrollo de temas como los dispositivos de antigravedad, que por cierto, el prototipo de dispositivo astrofísico que permitió generar un efecto antigravitatorio, un dispositivo ya desarrollado a comienzos de la década de 1970. Para los interesados, el que lo quiera ver en imágenes lo pueden ver en la página, está colgado en la página web de expedienterojas.com. Allí pueden ver gráficamente ilustrado. Me costó mucho pues lograr el diseño para poder mostrar al público que conoce todos los detalles de este asunto cómo fue desarrollado, cómo fue creado, qué aspecto tenía el prototipo que originalmente a comienzos de los 70 en la NASA permitió demostrar experimentalmente la existencia de una radiación que es capaz de anular la pesantez de los objetos. Esto es una radiación que se demostró experimentalmente capaz de suprimir el peso de los objetos, y como consecuencia de ello, pues simple y llanamente flotan en el aire, independientemente de su peso, antes de aplicar la radiación reproducida en el laboratorio mediante este instrumento astrofísico que fue diseñado y creado en su día en la NASA, en Houston, en el Magnet Spacecraft Center de Houston, por el astrofísico Héctor Rojas.
De manera que ahora la desclasificación de estos documentos viene a hablar de dispositivos de antigravedad, que es algo sobre lo cual he estado advirtiendo en los últimos años, que realmente existe ese efecto antigravitatorio, ese efecto contrario al de la gravedad, y que simplemente no es nada de ciencia ficción, sino que se ha mantenido en secreto por el interés del uso de darle una aplicación militar a ese prototipo, como a la postre ha sido, y está plasmado en mi último libro, en Secretos de Estado, que así ha sido. A ese invento, a ese prototipo de comienzo de los 70, con capacidad para ser muy útil en la vida civil, se le dio un destino militar y ahora está en los teatros de operaciones del mundo, tanto en la Tierra como en el espacio. Qué interesante todo esto. Bueno, a nosotros nos muestran pequeñas pinceladas tecnológicas del Silicon Valley, de aquí, de allí, de universidades punteras en tecnología. Incluso se muestran monopatines que de alguna manera, o sea, es que no tocan el suelo. Y esto se hace mediante unos imanes y mediante un tratamiento, o sea, que es que lo tenemos ya aquí. Y si eso se enseña, ¿qué es lo que no veremos? ¿Qué es lo que no veremos? Lo que no vemos o de aquello de lo que no nos hablan es que entidades gubernamentales como esta, a la que se hace referencia en los documentos que se acaban de desclasificar, también estaban interesados en el estudio de los agujeros de gusano transitables, por ejemplo, o de las puertas estelares. Y entonces este es otro tema bastante apasionante. Me encanta ese tema, señor Pierre. Las puertas estelares me apasionan, desde que era niño. Vamos, una pincelada, Diego. ¿Qué es un agujero de gusano? Bueno, es como hacer un viaje en el metro. Nos metemos por una boca, llegamos al vagón del metro, hacemos el recorrido y salimos por otra boca del metro en otra parte. Bueno, esto es como el agujero de gusano, es como viajar en el metro, pero recorrer distintos lugares del universo. Es decir, teóricamente, porque esto está en las ecuaciones de campo de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, hay que decir que esto es física teórica, pero que es matemática pura y que en la teoría de Einstein fluye, de acuerdo a la interpretación que hacen los físicos teóricos, fluye de manera natural la posibilidad de que existan este tipo de objetos cósmicos que coloquialmente o que se ha dado por llamar agujeros de gusano, que no sería más que un canal, un conducto que une lugares distantes del universo en una fracción ínfima del tiempo que sería necesario si se recorriera desde un punto A hasta un punto B, si recorriéramos por el camino convencional, normal, que puede llevar a cabo una nave espacial, por ejemplo, que serían miles o millones y millones de años luz. Bueno, ese camino se puede abreviar entrando por una puerta dimensional al conducto que conocemos con el nombre de agujero de gusano y que esa entrada nos lleve a otro lugar del universo, incluso posiblemente a otro tiempo distinto, dependiendo la velocidad con la que transitemos a través de ese agujero de gusano. Y bueno, es una posibilidad teórica que ya fue demostrada por otro prestigioso físico teórico, Keith Thorne. La demostración, el análisis matemático está hecho. No se ha descubierto ese tipo de conducto o agujero de gusano, no se ha descubierto aún, o al menos no se ha informado, porque hay que recordar que la información que nos llega, que le llega al gran público, a la opinión pública internacional,
lleva aproximadamente en estos temas, lleva un retraso de unos 50 años, quizá más. Madre mía, señor Pierre, madre mía. Básicamente porque todo esto se le busca sacar un provecho militar y económico para unas élites de determinadas naciones que son las que tienen el patrimonio de este conocimiento científico y que lo quieren utilizar solo en su beneficio. Entonces, se puede intuir que se ha avanzado mucho más en todo esto de los agujeros de gusano, de los conductos en el estudio, de los conductos que pueden, digamos, unir a lugares muy distantes del universo en fracciones de tiempo muy pequeñas, y que se ha avanzado mucho en el estudio e incluso en el hipotético uso de lo que se conoce como las puertas estelares. Sí, es que esto que está contando, ya sabe que en el canal aquí tocamos muchos temas de Egipto, de Turquía, y claro, este relato de puertas estelares, de sucesos astronómicos inexplicables en el cielo, los carros de los dioses y todo esto que aparecía en los cielos, y es que sí, es que es alucinante, es que estamos en tiempos donde los mitos y las leyendas se vuelven realidad. Hace poco vi la noticia de que han logrado lanzar a través, y lo digo así, a través del tiempo, creo que ha sido una pequeña partícula, y han logrado lanzarla atrás, nada, son apenas milésimas de segundo, pero ya es un paso. O sea, estos temas están estudiándose a corazón abierto, hay mucha prisa, hay mucho invertido en esto, en terraformar, en la gravedad, en hacer bases en la Luna y en todo lo que sea lo que es la tecnología, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Tecnología de espacio-tiempo? ¿Tecnología temporal? Sí, que eso es otro de los temas que ha salido a la luz en esta publicación de un importante medio alemán que informa para el mundo. El tema de la manipulación del tejido espacio-tiempo. Recordemos para los amigos de Hijos del Sol que a nivel, en el universo existe un tejido que es la integración, es como si fuera un tejido de lana, donde están integradas las dimensiones espaciales, que explicadas de forma sencilla son las dimensiones que nos permiten ver todo lo que nos rodea, o si estamos en el salón de casa, por ejemplo, todo lo que nos rodea y está contenido dentro del espacio está representado en esas dimensiones, esas 3 dimensiones espaciales. Pero a nivel del universo, esas dimensiones espaciales y a nivel de todo en el universo están estrechamente vinculadas, integradas en un solo tejido con el tiempo. Es decir, no hay en nuestro universo, aunque nosotros lo percibimos, los seres humanos percibimos, por un lado, lo que son las dimensiones espaciales, ancho, largo y alto, lo percibimos de una manera bastante diferente a lo que es el tiempo. A efectos prácticos, estas 4 dimensiones, las espaciales más el tiempo, forman un solo tejido que llamamos espacio-tiempo. Y de la manipulación de ese tejido espacio-tiempo y de la manipulación incluso de dimensiones adicionales que parecen existir sin que las podamos percibir, se logran esas cosas, eso que mencionas. Es muy interesante todo lo que nos cuenta, señor Pierre. Es usted una enciclopedia viviente. Y recuérdeme, y me permitirá que diga que su trabajo, que tiene una labor excepcional. Esto que me está contando, hace tiempo leí una noticia también sobre los cristales de tiempo. Algo, creo, que se había descubierto como el lado negativo de algo. A ver, yo no soy ningún experto, pero se ve que encontraron algo justo a 1 metro, o sea, eso que sea, esa realidad, ese otro mundo o eso lo que sea, está justo a 60 centímetros de nosotros, pero en negativo.
ya sé, yo no me explico tan bien como usted, pero esto lo que nos viene a asegurar es que puede que haya otras realidades conviviendo con esta misma que tenemos aquí nosotros. Sí, me has hecho recordar el principio holográfico, que tradicionalmente a través de los años es un principio que matemáticamente se ha ido perfeccionando y que nos causa cierto grado de inquietud porque viene a explicar que la vida en la Tierra, tal como la percibimos los seres humanos, no sería otra cosa más que el reflejo de, digamos que nuestro universo, inclusive la vida en la Tierra como la percibimos, sería el reflejo de procesos físicos que tienen lugar en la periferia de nuestro universo. Increíble. Es decir, más allá de los... Increíble, señor Pierre. Usted necesita una estatua, usted. No, por el trabajo que hace, de verdad que me quedo fascinado con lo que... Sí, con que lo que a través de los años me ha causado inquietud decir, pues al final es que somos una sombra, el reflejo de procesos físicos que ocurren, quién sabe, más allá del fondo cósmico de microondas, que es hasta donde podemos observar en el universo. Debe ser que en la periferia, en la lejanía, más allá de ese fondo cósmico de microondas como remanente de la gran explosión que se supone que dio origen a nuestro universo, existe esa serie de procesos físicos que como reflejo dan lugar a nuestra realidad. Qué interesante, por Dios. Qué lo bueno, lo importante de todo eso es que no hay que, digamos, no debemos caer en frustración, desesperación o darle demasiada importancia, porque para nosotros nuestro plato favorito seguirá siempre siendo el mismo. Sí. Nuestro postre favorito seguirá siendo el mismo y cuando lo tengamos lo degustaremos, independientemente de que seamos lo que creemos que somos o simplemente un holograma, una proyección sofisticada. Increíble, es que es increíble. Cabe la posibilidad real y matemáticamente cada día se profundiza y se demuestra de que podríamos ser la consecuencia de un holograma muy sofisticado, una especie holográfica muy sofisticada, que es la que da lugar a la realidad que nosotros percibimos sin que en el fondo seamos tan reales como creen. Increíble, señor Pierre. Esto es mejor que Interestelar. O sea, cada vez que viene aquí es un gustazo, de verdad, tenerlo aquí. Esto que acaba de contar es muy profundo, ¿eh? Señor Monteagudo, estos planteamientos sobre la realidad, sobre cómo percibimos el espacio, el tiempo, esto es muy profundo, de verdad. Y quizá hagan falta varias vidas para entender todo lo que hay ahí fuera, porque incluso la gente más avispada dicen y propulsan la idea de que todo este universo está diseñado, de que es un diseño perfecto, incluso el espacio o el universo o lo que sea, tiene forma como de cerebro o terminaciones nerviosas vista, o sea, si ampliamos la visión, ¿no? Sí, ¿Es tan complejo todo? Sí. Es una idea que se está manejando, son teorías que se están desarrollando. Me hiciste recordar uno de los últimos libros de Stephen Hawking, ese físico teórico tan impresionante que nos dejó hace poco tiempo, y uno de sus libros es El Gran Diseño. Al menos insinúa la posibilidad de que seamos parte de un diseño mayor, seamos consecuencia de una arquitectura desarrollada por civilizaciones más avanzadas, con no digamos miles, sino millones de años más de evolución, que seguramente que las hay en muchos lugares del universo, al menos del universo observable. Sí. No quisiera despedir la conexión sin ya dar, digamos, la última noticia o una de las noticias importantes de esta desclasificación de material que muestra el interés de las entidades gubernamentales estadounidenses
en el estudio de los efectos biológicos del encuentro de seres humanos con diferentes expresiones del fenómeno ovni. ¡Wow! Este tema, señor Pierre, para la siguiente semana nos va a venir a hablar de este tema. Por favor, se lo suplico. Porque es apasionante saber, digamos, una sola pincelada ahora, saber que las entidades gubernamentales estadounidenses han invertido millones de dólares en estudiar las consecuencias de esos encuentros de humanos con expresiones del fenómeno ovni y que han estudiado concretamente unos efectos secundarios como son la parálisis corporal, reportada muchas veces en encuentros ovni, la abducción, reportada en muchísimos casos de encuentros con el fenómeno ovni, y, ojo, el embarazo en mujeres humanas no explicable por otros factores. Y creo que es comprensible. Bueno, pues todo esto ha sido brutal, objeto de estudio con fondos gubernamentales. Ahora está saliendo a la luz y aquí estamos en Hijos del Sol para informar. Pues es para complementar esta súper noticia que nos ha dado. Hace cuestión de 2 años o 3 se dio a la luz de que el ejército norteamericano estaba sacando sangre, muestras de sangre, a todos aquellos que decían haber estado abducidos. Incluso en las casas donde había sucedido este hecho, que suele ser aterrador para los que lo viven, incluso hay pequeñas alteraciones espaciotemporales que incluso el polvo de la casa, el polvo, tenía forma hexagonal, como si sus átomos se hubieran alineado, porque había pasado algo extraño en el ambiente, una cápsula de tiempo extraña. Bueno, esto lo vamos a hablar en el siguiente programa. Esto me recuerda a una película muy antigua que se llama El Ente. Es que es un fenómeno muy invasivo. Hay que tener mucho cuidado porque la tendencia de las personas en la búsqueda de la verdad y del conocimiento de lo que sucede, pues a muchas personas se exponen demasiado al fenómeno y hay que tener mucho cuidado. Es un fenómeno invasivo, pues en ocasiones puede ser agresivo, lesivo, puede causar lesiones. Y el encuentro entre especies diferentes, el encuentro biológico, recordar que desde hace años mantengo que se trataría de especies biológicas no humanas en muchos casos, y que el encuentro entre especies, diferentes especies biológicas puede en un momento dado causar serias lesiones para ambas especies o en este caso para la que nos interesa, que es la especie humana. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no propiciar esos encuentros porque pueden ser catastróficos y efectivamente luego despuntan como terroríficos para las personas que se han visto involucradas. Es que estaría hablando con usted horas, señor Monteagudo. Se me ha venido a la cabeza un caso de 2 esquiadores en Suiza que vieron algo en un bosque y haciendo un descenso y, bueno, se acercaron a algo, una luz que había en medio de unos árboles, se toparon con una entidad biológica desconocida y este es el relato que cuentan ellos, o que contaron porque ya fallecieron. Esta entidad les enseñó una caja negra y automáticamente ellos se enfermaron, tenían las características físicas de haber estado sometidos a alto grado de radiación, que eso los hizo que se murieron en 2 semanas. Claro, por eso te digo que por múltiples testimonios y situaciones que han ido saliendo a la luz, a pesar del hermetismo que existe en torno a todo este tema de las diferentes expresiones del fenómeno ovni, se ha sabido que el fenómeno es muy invasivo, que lo que puede no ser perjudicial para estas inteligencias que operan en la Tierra puede ser muy perjudicial para los seres humanos y que eventualmente se han dado casos en que las personas están expuestas a materiales que irradian ciertas radiaciones nocivas, como puede ser el caso que estás relatando. Es muy interesante porque este caso se siguió, se estudió
incluso uno falleció a los pocos días de este encuentro, pero en cambio el otro fue más longevo, pero acabó volviéndose loco y tenía unas secreciones de color negro oscuro que eran brutales. O sea, es que parece de ciencia ficción, señor Monteagudo. En cualquier caso, lo que hay que advertir para los amigos de Hijos del Sol es que no es nada recomendable exponerse a las diferentes expresiones del fenómeno ovni, porque lo desconocemos prácticamente todo y puede ser muy lesivo para la salud y puede haber secuelas psíquicas, psicológicas, efectos secundarios, secuelas, efectos adversos muy grandes para el ser humano. Entonces, cuidado con eso, cuidado con los, digamos, las personas hipermotivadas a entrar en contacto con el fenómeno, porque no sabemos a qué nos estamos exponiendo. Sí, es cierto, es cierto. Y señor Monteagudo, si me permite ya para finalizar, en una de estas excursiones que hice yo a las montañas, que suelo tirar un montón de fotos, casi 50 o 100 cada vez que salgo, en una de ellas capté algo extraño, en varias de hecho. Y yo cuando vi eso, porque sinceramente uno nota cuando algo es de este mundo o no, porque hemos crecido aquí, sabemos cómo brilla el sol, cómo ruge el viento en las montañas, conocemos la tierra donde vivimos y cuando hay algo que altera ese orden normal, pues el cerebro te dice, eso no debería estar ahí. Yo lo primero que recuerdo y se me pone el cabello de punta es que mi cuerpo lo que quería era salir de ahí completamente rapidísimo. Después de fotografiar eso de ahí arriba. Claro. Algo me dijo, estás aquí arriba, estás tú solo, eso de ahí arriba no sabes qué es, corre. Eso es lo que me dijo mi cerebro. Yo no me quedé ahí, oh, bienvenidos, no. Mi cerebro me dijo, corre. Y corrí montaña abajo como una gacela. Es muy recomendable tener precaución. Tener precaución por las consecuencias que puede tener la exposición a las diferentes expresiones del fenómeno. Qué interesante, señor Pierre. Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez más. Es el mejor colaborador que tenemos, siempre fiel, todas las semanas. Muchísimas gracias por estar aquí, por brindarnos su trabajo y todos sus conocimientos. Y nos veremos la semana que viene y tocaremos algún tema de los que usted tiene materia y estaremos aquí encantados de recibirlo otra vez. Bueno, un gran placer y un fuerte abrazo, Diego, amigos de Hijos del Sol. Muchas gracias por la oportunidad y un placer y hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Adiós. Ay, un momentito. Para encontrar al señor Monteagudo, os voy a dejar aquí su link, ¿de acuerdo? Para que podáis acceder a su trabajo, que conozcáis sus libros y su página web, su portal, ¿de acuerdo? Aquí en los comentarios lo tenéis etiquetado, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Saludos, Hijos del Sol. Adiós, adiós.